Buenas tardes. Bueno, comenzamos el taller. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Mauricio, que nos está acompañando con el soporte técnico, como siempre. Buenas tardes a todos los que están aquí hoy en este taller y que se han inscrito y están participando y han participado de los talleres anteriores también. La bienvenida y el agradecimiento de parte de la directora de Educación, del intendente de la Municipalidad de Yerbabuena. Pero también quiero agradecer muy particularmente a los disertantes, a quienes nos han acompañado en estos 3 encuentros anteriores, y a Gabriel, que está hoy con nosotros, y ya que por este encuentro también estamos muy expectantes de saber qué abordaje va a realizar sobre el trabajo por proyectos, la grupalidad y la educación emocional. Pero muy particularmente quiero agradecer a Fabricio Origlio, a este señor tan generoso y que tantos aportes interesantes nos brinda siempre. Un señor que lo considero un sabio de la educación, porque él, más allá de darnos una nueva mirada sobre las prácticas y sobre la pedagogía, es un investigador y un estudioso de la educación. Considero, Fabricio, que vos siempre tenés las respuestas que necesitamos para todo aquello que vivimos en materia educativa y que hoy particularmente estamos atravesando por esta pandemia. Así que más que agradecida por tu generosidad, por tu don de gente, por sacarnos de esta zona de confort y permitir llevar a nuestras instituciones nuevos aires, nuevas propuestas para socializarlas y para poder plasmarlas en lo que hacemos a diario. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio, por el soporte técnico. Gracias a todos. Y los dejo con Fabricio, que va a presentar seguramente a Gabriel y nos va a decir algo también. Gracias. Bueno, en principio, un saludo al señor Campero, que sé que hace mucho, no es fácil encontrar un gobernante, un intendente que decida en una intendencia, en un lugar más pequeño, más reducido de una provincia, apostar a la cultura y a la educación, y lo valoro enormemente, además de haberse rodeado de un equipo de gente muy profesional, y eso también habla de su interés. Además sé que es una persona muy joven, lo he cruzado alguna que otra vez muy rápidamente, una persona muy joven y muy predispuesta. No son comunes estos espacios generados por los gobiernos en este momento, espacios gratuitos, así que bueno, en principio celebrar y valorar eso. En segundo, esto ha sido un ciclo hermoso y lo estamos cerrando, en que tratamos de brindar contención, acompañamiento, calidad y herramientas a los docentes de todos los niveles. Hemos trabajado con inicial, con primaria y con media, y hemos tenido la suerte de que abra Ruth Harf, y bueno, y el orgullo que cierre Gabriel, de quien voy a hablar muy poquito ahora y ya lo voy a dejar a él. Pero ha sido un ciclo hermoso, muy bien organizado, muy bien acompañado, y ojalá que haya sido realmente valioso para todos ustedes que han dejado su tiempo en esto. Hoy cerramos con uno de los espacios más complejos en este momento en la educación, que es los últimos grados de primaria y la educación media, que si bien siempre tuvo su complejidad, porque sabemos que es una etapa de la vida muy particular, la adolescencia y la pubertad, donde todos esos cambios se ven impactados en el día a día del aula, y en esto soy muy convencido, un profesor de media no le alcanza con saber su disciplina, sobre todo media arrastra mucho la cultura quizá de que alguien que a lo mejor es médico o odontólogo o abogado da clases, pero es interesante que esos profesionales enseguida sienten la necesidad del vínculo y la empatía con los grupos, o sea, y cómo con el tiempo nos hemos dado cuenta que los aspectos vinculares, psicológicos, emocionales, son tan importantes en ese nivel educativo. Y hoy tenemos un experto que es una persona de un perfil muy bajo, yo voy a decir muy poco de él, pero que ha dirigido los mejores colegios de la Argentina. Yo tuve la suerte de trabajar con él, él dirigiendo el Colegio General y yo trabajando en el jardín, de lo que se
se piensa o se cree que es uno de los mejores colegios de Latinoamérica, y lo ha llevado de una manera tan sólida, tan, bueno, genial. Es un señor que, aunque él no lo va a decir, tiene libros escritos en inglés, y reconocidos en otros países del mundo. Gabriel es un profesional que lo llaman de todo el mundo, y ahora ha hecho la locura más grande que alguien puede hacer, y por eso me admiro, ha decidido emprender su propia escuela, en esta Argentina de hoy, armar su propio proyecto educativo y largarse por el lado de creer en sus propios ideales y valores educativos y crear el Global School, que es, en los pocos años que tiene, ya es un colegio del cual se habla en Europa, en Latinoamérica. A mí me llaman, gracias a Gabriel, de lugares como Colombia para preguntarme el proyecto Global School. Así que, bueno, nada, un señor de un perfil muy humilde, pero uno de los líderes educativos más reconocidos en el mundo, y con libros traducidos a otros idiomas, cosa que yo no he logrado. Así que me saco el sombrero por el señor Gabriel. El día que me traduzcan mi primer libro voy a estar muy contento también. Así que, sin mucho más, para mí es un honor, y es un honor haber trabajado con él, y un tipo que, si hay alguien que sabe de cómo llevar una escuela secundaria adelante, es Gabriel Yair, así que la palabra es toda de él. Bueno, gracias Fabricio, me dejaste la vara muy alta. Muy agradecido de la invitación, ya lo conocen ustedes a Fabricio, y coincido en todo lo que dijo Nora, siempre es un lujo estar con él, uno aprende hasta de los cafés informales que hemos tomado, de todas las charlas, y sí, yo me considero un afortunado de haberlo conocido a él y haber compartido camino en una escuela y luego en la vida y luego en el resto de los proyectos. Muy, muy agradecido de que estén ustedes acá esta tarde. Valoro mucho, créanme, el tiempo que le dedican a intentar ampliar su horizonte, así que espero poder acompañarlos en esto. Decirles que yo ahora les voy a compartir una presentación y una charla sobre este tema del que tanto se habla, del aprendizaje basado en proyectos y algún vínculo con la grupalidad y con la educación emocional, y que seguramente en el afán de poder compartirles mi recorrido y algunas cosas que he vivido y que he transitado, les voy a tirar un montón de cosas, ¿no? Entiendan que esto es siempre en el afán de contribuir, que soy muy respetuoso del contexto, que nadie sabe mejor que cada uno de los que está con ambos pies en la tierra, en la realidad de cada escuela, que es lo que mejor funciona, y que todo lo que yo les voy a compartir es en el aporte, es en el afán de aportarles herramientas que pueden tomar o no, es decir, y me escucharán ser inclusive un poco asertivo en alguna de estas cosas que les voy a transmitir. Entiendan, por favor, que es siempre desde el espíritu de colaborar y cooperar, y no hay ningún dogma en esto, y nadie sabe mejor que el maestro a cada nivel qué es lo que mejor va, ¿no? Así que simplemente hacerles esa salvedad antes de comenzar, que todo lo que yo pueda contarles y transmitirles es más desde mi propio recorrido, de lo que a mí en particular me ha funcionado, de lo que he acompañado, de lo que he visto, de lo que he aprendido, y no significa de ninguna manera que lo tengan que tomar ni al pie de la letra, ni en el orden, ni en la secuencia que yo se los cuento. Así que voy a empezar por compartir presentación, así me voy apoyando en algunos ítems. Si en algún momento hay algo que no está claro, o que les resulta confuso, o necesitan que vuelva sobre algo, o quieren comentar o preguntar, no duden en interrumpirme, y si no, por supuesto, al final vamos a dar un espacio para preguntas y todo lo que quieran decir. El título de la charla es del aprendizaje basado en proyectos, la grupalidad de la educación emocional, y qué pasa con todo esto, ¿no? Esto del ABP, a partir de acá usaremos la sigla, en educación nos gusta esto de las siglas. Todo lo que es proyectos está sufriendo de lo que se llama técnicamente saciación semántica. No sé si alguna vez han escuchado esa frase, yo la vi, me gustó mucho. Habla de aquellas frases o aquellas palabras que ya casi han perdido el sentido de tan usadas que están, ¿no? Hoy todo es un proyecto, todos decimos que hacemos proyectos, y la intención de compartir este espacio con ustedes es ir recorriendo algunas de las razones, algunas de las significaciones, de las implicancias de esto de trabajar por proyectos,
sin detenernos ni en las definiciones, ni en la letra chica de los términos. Yo en particular soy amigo de lo que pasa más de lo que uno escribe, y eso es la única realidad que existe, ¿no? Entonces acá la charla habla de esto de la grupalidad y la educación emocional y cómo se traduce en el aprendizaje basado en proyectos, sin perjuicio de lo que después iremos recorriendo, de lo que iremos desandando en la presentación. La idea es que el aprender en base a proyectos, el aprender haciendo, el vincularnos con la vida real, sea un camino para colaborar, para trabajar en equipo, entendiendo que es un mundo que irreversiblemente nos va a desafiar a trabajar en equipo, que la suma de las partes, como se ve ahí, sea quizás más que el todo, aunque eso no cierre en matemática, y como eso nos puede vincular con aspectos que son hoy muy caros, muy importantes al desarrollo adecuado, apto y sano de los niños, que tiene que ver con su educación emocional. Así que ese es el desafío, el vínculo está muy claro. Todo lo que sea proyectos nos lleva a vincularnos con el otro, y el vincularnos con el otro ya de por sí también trae aparejado esto de quiénes somos, cómo nos identificamos, cómo nos presentamos, cómo interactuamos con el otro, y terminaremos con una breve reflexión sobre qué es lo que está en juego en todo esto. Entonces, yendo un poquito a los elementos técnicos, e insisto, y perdón si me repito en esto, de ninguna manera pretende ser ni una categorización, ni una taxonomía, ni nada que ustedes tengan que tomar al pie de la letra. ¿Cuáles son los componentes que hacen que el aprendizaje basado en proyectos desde hace tanto tiempo configure mucho más que una moda educativa? Es algo que tiene significación. Para empezar, el trabajar en base a proyectos involucra conectar con la vida real, y cualquier conexión con la vida real y con cosas que los alumnos puedan identificar, les levanta el nivel de conexión, ¿no? Les levanta el nivel de vínculo con el aprendizaje, y eso, por supuesto, es fundamental para lograr aprendizajes significativos. Todos sabemos que aprender haciendo es una de las maneras más duraderas, más genuinas, más significativas de fijar los aprendizajes, porque uno se involucra activamente en el aprendizaje. Como veremos luego de alguna de estas propuestas de cómo recorrer estas etapas, el aprendizaje basado en proyectos también implica que investigamos a medida que hacemos, es decir, partiendo de un problema o determinada temática, nos permite reproducir una situación de la vida real que hoy el acceso ilimitado a fuentes de información a través de Internet nos interpela con ese desafío de poder aprender a medida que uno hace. Es decir, uno no quisiera que el piloto del avión o el cirujano aprendiera a medida que vaya haciendo, pero en el resto de las actividades en general es bastante real que uno pueda aprender a medida que hace. Como dijimos hace un ratito, esto de trabajar en equipo, de colaborar, y la importancia que tiene en el mundo actual y futuro. Otra de las premisas es socialmente aceptadas de manera universal, pero muy poco aplicadas en las escuelas, es esto de aprender de los errores, ¿no? El ámbito de aprender en base a proyectos, de ir mejorando las producciones, de ir, como veremos, dándose feedback, e ir mejorando lo que uno hace y rediseñando, es un contexto genuino en el que uno aprende de los errores, porque a veces nos pasa a los educadores que socialmente, a nivel cultural, está muy defendido y justamente el poder aprender de los errores, pero el alumno que recibe un aplauso en una prueba no dice, qué bueno que esto me permite desarrollar la resiliencia para tener un futuro mejor y aprender de los errores, ¿no? En general son experiencias que en muchos casos en la educación son frustrantes, y este contexto nos permite poder llevarlo adelante en un ámbito natural. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué tiene sentido trabajar en base a proyectos, ¿no? La primera respuesta que podemos intentar es: vivimos en un mundo en el que la actitud de emprender debiera trascender largamente al afán, si quieren, capitalista o de ganar dinero, ¿no? Es muy normal que los adolescentes, sobre todo los chicos de las escuelas secundarias, se vean deslumbrados por aquellos jóvenes que desarrollan una app y ganan millones de dólares, o las historias que lógicamente los pueden encandilar respecto a las posibilidades de ganar mucho dinero al ser creativos, pero la actitud creativa trasciende largamente al afán de ganar dinero, ¿no? Y la escuela debe ser un ámbito, y esto sí yo lo defiendo a ultranza, donde los aprendizajes deben ser
deben estar mucho más allá del fin utilitario, y la actitud de emprender, que está íntimamente asociado al desarrollar un proyecto, tiene que ver con generar algo original, de contribuir al mundo, y esto es más una actividad expresiva que necesariamente de emprendedurismo. También nos da una oportunidad para analizar el mundo real en términos de cuáles son sus necesidades, cómo debemos conducirnos, cuál es la ética de emprender, es decir, a poco que uno empiece a involucrar a los alumnos en el análisis de las necesidades, en ir comprendiendo por qué debemos crear algo, por qué generar un producto, empieza a surgir este análisis que no es habitual en ellos de, ok, ¿damos respuesta a una necesidad o vivimos también en un mundo en el que el marketing crea necesidades que son artificiales? Y eso es muy interesante para analizar. Y como después les compartiré, insisto, en base a mi propia experiencia, generar una dimensión de conciencia en los alumnos, cuanto más jóvenes mejor, del sentido de lo que hacemos, de que el emprender, el crear algo, el generar un proyecto, debe tener como fin trascendente el poder tener un impacto positivo en el mundo. Y esto, en el contexto en el que vivimos, no es algo con lo que nos topemos habitualmente, ¿no? Entonces acá es donde de nuevo yo voy a estar, si quieren, contribuyendo algunas etapas del aprendizaje basado en proyectos. Esto es en base a mi propia experiencia, de ninguna manera tiene que ser así. Verán que el ir desgranando estas etapas es sumamente exhaustivo, es muy, muy exhaustivo y detallado. Y hay proyectos que pueden durar una clase, que pueden durar 30 minutos, y donde muchas de estas etapas que están acá detalladas exhaustivamente son casi una propuesta de máxima para ir tomando mucho tiempo y haciéndolo muy en detalle, entendiendo que cada uno de ustedes después, espero, pueda tomar algo de esto para incorporar en el contexto real, y que a veces es cierto que uno no tiene el tiempo para ir recorriendo este camino tan exhaustivamente, ¿no? Pero intentando aportarles algo, es que están las etapas detalladas, diría, excesivamente, ¿no? Arrancamos y ahora iremos viendo cada una de ellas en detalle, de generar una visión común, y esto devendrá en una rúbrica que irá guiando el proceso de creación del proyecto. Acá donde ya empezamos a buscar algún vínculo con la educación emocional, que los proyectos, cuando se pueda, intenten expresar los intereses, las pasiones, aquello que a los alumnos les puede llegar a resultar más atractivos. Después está todo el ejercicio de ir definiendo el problema, de cómo se trabaja en la vida real cuando uno tiene un problema y lo tiene que resolver creativamente. Todo lo que es ABP también nos da un ámbito muy interesante para el desarrollo de nuevas ideas, la expresión de la creatividad, que, insisto, a veces en el día a día de las escuelas no es tan fácil de encontrar estas oportunidades. También veremos que uno de los mayores desafíos a la hora de ir encarando el desarrollo de un proyecto es esto de planificar y de ir diseñando preliminarmente, de ir generando determinados estadios, objetivos, entregables que nos ayuden a organizar el proyecto. Luego entrar en un proceso de diseño que de por sí tiene un montón de beneficios relacionados con la aplicación de la creatividad, el aprender de los errores, etcétera, que iremos viendo. Esto de crear prototipos, de cómo salir al mundo, de cómo dar ese paso que es muy vertiginoso, de exceder a la propia creación y exponerla al mundo con todo lo que esto implica. Bueno, lo que es el diseño final, y luego lo que es la presentación y posterior desarrollo e implementación de un proyecto, que son etapas que no hacen más que seguir la vida real de la creación de un producto o de un proyecto. Entonces, ahora sí, yendo paso a paso, y una vez más, esto está detallado en extremo, entendiendo que en la mayoría de los casos es muy difícil encontrar los tiempos para hacerlo así, pero cada uno puede tomar de todo esto lo que le parezca que es útil, ¿no? ¿Qué es esto de la visión y la rúbrica? Uno de los ejercicios que me ha tocado hacer numerosas veces con adultos y con alumnos es sentarnos a definir la visión de qué es un gran proyecto. Y obviamente eso depende mucho del contexto, porque dependerá de para qué es que uno está generando un proyecto, del grupo etario, de si son alumnos, si son docentes, etcétera. Pero tiene mucho que ver con el sentido de lo que uno hace. ¿Por qué es un gran proyecto? Y un gran proyecto puede tener determinadas características, de poder ser compartido, de poder trabajarse en equipo, si se está trabajando con gente de distintos lugares, que puedan hacerse en varias escuelas, que pueda hacerse en el aula, que no demore más de determinado tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero uno de los factores más importantes y en el trabajo con los alumnos, cuando ellos espontáneamente empiezan a definir esto, es quizá lo que más les cuesta identificar, es que esto contribuya a mejorar el mundo. Es decir, en el contexto de una escuela, un gran proyecto no solo es mucho más que ganar dinero, es mucho más que ser exitoso en el mercado, sino que es contribuir al bien común. Y acá me detengo un minutito porque me parece que es una misión trascendente de los educadores que apostamos al aprendizaje en proyectos, al ir generando estos espacios creativos. No olvidar el sentido de lo que hacemos, no olvidar que la escuela es un espacio de formación personal y de formación de valores y de carácter, donde el emprender tiene que ser con el afán de contribuir a la sociedad y dejar el mundo mejor que lo que uno lo encuentra, ¿no? Y de esto deviene, en esta primera etapa, lo que podemos llamar una rúbrica maestra. Es decir, acá, y después veremos a un ejemplo concreto, son nada más que 4 o 5 ítems que nos servirán de guía para ir conduciendo el proceso de diseño del proyecto, y es como también para que los chicos empiecen a involucrarse y tomar conciencia en que no es caprichosa la evaluación de los proyectos o el ir mejorando los proyectos en cada etapa, sino que obedece a esto. Entre ellas no debería faltar, en mi opinión, esto de contribuir al bien común. Y puede tener determinadas otras características que son las que después evaluaremos a la hora de ir generando las etapas. Esto dependerá de nuevo mucho del contexto, pero por ejemplo, una de las oportunidades muy interesantes que ofrece esto del aprendizaje basado en proyectos es, a partir de las ideas que se generen, de los grupos de afinidad, de cómo armar los equipos, empezar a explorar cuáles son aquellas cosas y aquellos hábitos que conducen a las áreas de interés y aquello que apasionan a los alumnos, a través de cuestionarios, a través de ideas, de puestas en común. Hay muchas dinámicas que lo permiten. Y como muchas de las cosas que les voy a estar compartiendo hoy, esto adquiere una importancia vital en el contexto actual y futuro, donde las personas que están conectadas con aquello que les gusta y los apasiona, realmente tienen capacidades diferentes y positivas en el mundo en el que van a desarrollarse laboralmente. Es decir, hoy el mundo laboral, y les diría mucho más, el poder generar individuos que egresen de las escuelas con la capacidad de poder estar bien, de poder tener una sensación de bienestar en su ámbito laboral, implica poder discernir qué es aquello que les gusta, qué es lo que los apasiona, cuáles son sus valores, como para que a la hora de elegir o de tener un vínculo con su entorno laboral o en su educación posterior, poder estar conectados y saber qué es lo que les interesa y qué es lo que más les gusta. Entonces, a diferencia quizás de otras expresiones pedagógicas que no son tan fáciles de vincular con esto, en lo que es proyectos es una muy buena oportunidad para generar estos espacios de búsqueda de aquello que nos apasiona y que nos interesa, con el fin último, y acá de nuevo lo vinculamos con lo que hablábamos en el título de educación emocional, de cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro sentido, por qué hacemos lo que hacemos, y nunca es demasiado temprano, nunca se es demasiado joven para empezar a preguntarse quiénes somos y qué es lo que nos hace vibrar y qué es lo que le da sentido a nuestras vidas. Por supuesto, quizás no es expresarlo en estos términos grandilocuentes, pero estos son ejercicios que empiezan a generar estos reflejos de ir conectando con aquello que nos apasiona y que nos interesan. Y en definitiva, lo que yo les voy a proponer es que más allá del emprendedurismo, más allá de las habilidades técnicas y de todos los beneficios que puede tener el aprendizaje basado en proyectos, se trata de espacios de expresión. Se trata de un lugar donde como persona podemos expresarnos, y cuanto más resonemos con aquello que le da sentido a nuestras vidas, aquello que nos gusta, que nos apasione y que nos define, mejor va a ser el proyecto y más productivo va a ser lo que hagamos. En base a eso, es que de nuevo, respetando el contexto, podemos encontrar la dinámica para formar equipos. Es decir, los equipos pueden ser por afinidad, por temas compartidos, que es en general lo más sencillo, pero también quien conoce mucho a sus alumnos, poder generar un balance entre aquellos que están más conectados con determinadas cuestiones o inclusive que tienen determinadas habilidades técnicas específicas como para tener equipos bien equilibrados. Pero es fundamental que dentro de lo que se pueda, y si el ámbito y el contexto del proyecto lo permite, que puedan vincularse con aquellos temas que más les interesan y los apasionen, ¿no? Y acá es donde empezamos ya el proceso más técnico, si quieren, de lo que es el problema. Uno de los grandes desafíos del aprendizaje basado en proyectos, y acá hay cierta tendencia en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, a
a minimizar esta dimensión que es muy importante, y se suele equiparar los proyectos lo que es la realización de proyectos al diseño y al diseño en base a expertos. Y esta es una aclaración muy importante y que no es una obviedad. En el contexto de una escuela y en el contexto de aprendizaje basado en proyectos, el proyecto es una excusa para aprender. Y es un catalizador, un disparador para aprender. No es simplemente decir, ok, te doy 5 cosas y armá algo con estas 5 cosas, como suelen hacer mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una palabra en inglés que se llama tinkering, que quiere decir como jugar, y donde se facilitan y se favorecen los proyectos, los procesos de creatividad y de diseño, pero muchas veces se deja de lado el aprendizaje. Y acá, a partir del problema, tenemos una buena oportunidad para replicar el proceso de la vida real en el que uno se enfrenta con un problema y lo primero que tiene que hacer es acotarlo, describirlo. Es decir, si yo quiero resolver algún problema, es muy importante empezar a generar algún nivel de disciplina en describir el problema y de lograr información contextual, que no es lo mismo que investigar. Si yo tengo que resolver un problema, voy a ir durante toda la charla por algo absurdo para no condicionar ningún proceso creativo. Pero supongamos que el problema que quiero resolver fuera crear la mejor hamburguesa posible para una cadena de comidas rápidas, que es algo que es por el absurdo, ¿no? Porque nunca sería un proyecto escolar. La descripción del problema sería tener la disciplina de escribir qué es lo que quiero hacer y cuál es el contexto de lo que quiero hacer, y la búsqueda de información contextual implicaría entender qué son las cadenas de comida rápida, qué se define como comida rápida, cuántas hay en el contexto de lo que yo lo quiero hacer, qué es lo importante en esto. Es decir, no se trata en este caso de cómo hacer la mejor hamburguesa, sino de la información complementaria que agrega al problema que quiero resolver. Y esto hay una distinción importante porque a la hora de buscar fuentes de información, sin que esto implique no ser educativo en este contexto, uno no tiene que ser tan meticuloso como cuando está buscando fuentes de información para resolver el problema. Es decir, acá es donde viene la pregunta clásica del alumno: ¿lo puedo buscar en Wikipedia o no? Y acá sí se puede buscar en Wikipedia, porque lo que estamos buscando es información de contexto que nos ayuda a entender el problema, pero no necesariamente a resolverlo. Es decir, acá si yo quiero averiguar cuántas cadenas de comida rápida hay, cuántos menús tiene la competencia, qué significa comida rápida, etcétera, no es información que me implique a mí resolver este problema en sí de hacer la hamburguesa perfecta, ¿no? Y luego viene una etapa que por supuesto no tiene por qué estar secuenciada de esta manera, pero que en general precede al proceso de diseño, que es esto de las ideas y la creatividad. Es decir, cómo empezamos a favorecer un contexto en el que se desarrolle el pensamiento creativo, que como decimos siempre, es muy difícil o no se presta siempre la pedagogía habitual para hacerlo. Entonces acá es ejercicio de creatividad, es decir, no se sabe tanto de creatividad. Sí se sabe que si bien la creatividad no se puede enseñar, sí es algo a lo que tienen acceso todos, no es una prerrogativa exclusiva de quienes tienen el don de la creatividad. Y además lo que podemos hacer los educadores es facilitar el contexto, es decir, dar un contexto para que la creatividad fluya. Y de lo poco que se sabe al respecto, esto por supuesto merita toda una profundización, pero de lo que se sabe al respecto es que, por ejemplo, todos los ejercicios que impliquen lenguaje no verbal favorecen la creatividad. Es decir, a la hora de empezar con este torbellino de ideas o el brainstorming, todo lo que sea expresión no convencional a través de imagen, a través de música, a través del baile, a través de gestos, a través de cualquier expresión que no implique necesariamente la palabra escrita o la palabra hablada, favorece la creatividad, porque ese es el medio habitual en el que los chicos y todos nosotros estamos habituados a expresar. Entonces, para empezar, esto tan trillado que es el torbellino de ideas, no deja de ser un ejercicio válido, porque en esta etapa de ideas y creatividad se privilegia la cantidad por sobre la calidad y se privilegia el favorecer que no hay idea incorrecta. Y hay pocas oportunidades en el contexto de lo escolar, en el contexto de la pedagógica, para decir, ok, valen todas las ideas y está bueno. Generalmente, si uno tiene una cuenta matemática, yo provengo del área de ciencias, ¿no? Y la tecnología, en general, si uno incluye una instrucción incorrecta en un software de programación, y no va a funcionar, no es cuestión de que hay ideas correctas o incorrectas, o si uno hace
una ecuación matemática o describe un fenómeno físico a través de un modelo incorrecto, y ahí no es cierto que todas las ideas valen. Pero en este contexto de creatividad, sobre todo con la hoja en blanco a la hora de hacer proyectos, sí es verdad que no hay ideas malas y que a lo sumo las iremos depurando en función de esto que hablábamos recién. Es decir, si nosotros creamos una rúbrica que nos dice contribuye al bien común, debe tener determinadas características, etcétera, y que fue parte del primer proceso que hicimos, ahí es donde vamos descartando las ideas para quedarnos con las ideas más válidas o la idea que queremos aplicar, ¿no? Y en este sentido, es muy, muy importante, intentaré recalcárselos a medida que vayamos recorriendo la presentación, generar instancias en las que los distintos equipos se van dando feedback entre sí. Es decir, que los equipos puedan evaluar las propuestas y en este caso las ideas de los otros equipos. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque acá hay varias dimensiones que después volveremos, pero que son muy importantes para tenerlas presentes. Por un lado, el hacerse corresponsables del proceso creativo y de proyectos. Una de las pocas cosas que se saben muy bien sobre el desarrollo de los fenómenos creativos y culturales es que se dan en contextos en los que hay un intercambio fructífero de ideas entre personas que tienen contacto e intercambio de ideas entre sí. Es decir, a partir de espacios como puede haber sido Florencia en el Renacimiento, la antigua Grecia, Silicon Valley en la modernidad, la Inglaterra del Gabriel, sí. Perdón, Gabriel. No sé si no estás presentando o está pasando algún problema. ¿Seguís en el primer Power? A ver. No me digas que no han podido ver nada de lo que les mostré hasta ahora. Estaba en la primera placa nomás. Oh, bueno. Ok. A ver, vamos de nuevo. A ver si me avisan. A ver. Ahí está. A ver si se va cambiando ahí. Ahí no está presentando. No, Gabriel, todavía no estás presentando ahí. Bueno. Vamos a volver. Entonces vamos a dejarlo abierto. Qué lástima. Y voy a dejar de compartir a ver si. A ver. Bueno, lamento. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces les voy a hacer un recorrido express por todo lo que les conté, ¿no? Lamento que haya sido así. Acá están estos componentes de los que les hablaba. Yo igual después les voy a dejar la presentación para distribuirla. Entonces acá tienen todo lo que hablamos en materia de estas etapas. Y acá vemos el porqué y esto que les contaba de emprender versus el espacio de expresión y de poder tener un impacto en el mundo. Acá están todas las etapas, como hemos hablado, perdón. Ahí tienen esto de la visión común, los intereses y pasiones, el problema, las ideas y la creatividad. El diseño del prototipo, igual las iremos recorriendo, así que no hay problema. Lo que hablábamos recién era esto de, definir un gran proyecto, de poder contribuir a algo en común y tener una rúbrica que refleje esto en materia de la visión compartida de los que están desarrollando el proyecto. En materia de intereses y pasiones, trabajar, como decíamos recién también, viene bien como resumen, esto de los hábitos de los chicos, de conectar aquellos temas que los interesan y los apasionan, y que eso derive en equipos donde están por afinidad de temas para poder conectar con aquello que más les interesa, y como decía antes, es algo que les va a servir para el resto de sus vidas, ¿no? Y hablando del problema, pensar en la información contextual, en la búsqueda de fuentes, y lo que hablábamos recién de que siendo un espacio de aprendizaje, además de creación, es muy importante el poder generar estas instancias, ¿no? Bueno, ahora sí ya estamos más al día, y les decía esto de la aplicación de la rúbrica a las ideas, que si definimos determinadas características para el proyecto, esto nos implica y nos involucra desde poder aplicarla para seleccionar estas ideas. Entonces les decía que dentro de lo que es la dimensión importante de las transformaciones culturales, siempre han ocurrido en lugares donde ha habido comunidades que han intercambiado ideas entre sí, que se han podido juntar. La más reciente de todas estas expresiones era en Silicon Valley, donde hubo un grupo de personas que se reunía periódicamente para tomar las computadoras y cambiar ideas y para poder desarmarlas y ver cómo funcionaban. Y en este contexto, poder hacer que los equipos revisen las producciones del resto de los alumnos
es algo muy importante para poder tener ese intercambio de ideas. Y entre otras cosas, una de las dimensiones, se habla mucho de comunidades de innovación y del valor de la innovación en el proceso de aprendizaje. Una dimensión fundamental del proceso de innovación es aprender de las ideas de los otros y de entender que se trata de un proceso de creación colectiva. Y a diferencia quizás de otros contextos escolares donde uno dice, no, el no te copies, en este caso es sí te copies, porque del intercambio mutuo de ideas, de ir viendo cómo van resolviendo el problema los otros equipos, se genera un efecto de innovación colectiva, de comunidad de innovación, que debe ser enfatizado en el proceso de acompañamiento de los alumnos. Es decir, cuando les digamos, ahora van a revisar las ideas de los otros y les van a dar información sobre cuán adecuadas son esas ideas o no, lo que estamos haciendo, por un lado, es hacernos corresponsables del proceso. Es decir, ok, yo lo quiero ayudar al otro equipo a que le vaya bien en su producto y eso no disminuye mi proceso creativo. Y además, si ellos tienen una buena idea, la voy a tomar y la voy a incorporar en el mío y voy a decir, esta idea me la dio el grupo 3 y estoy tomando y mejorando la idea del grupo 3 porque tengo la tranquilidad que el grupo 3 lo va a ver cuando revise mi propio trabajo y es parte de lo que es el proceso de fuentes abiertas, de compartir la información. Y es el tipo de mentalidad que queremos desarrollar para el futuro. Nosotros no queremos alumnos, individuos que se cierren, que compartimentalicen, que sean celosos y protectores y exclusivos de su propiedad intelectual, sino que queremos fomentar un mundo abierto en el que la mejora y la innovación están de la mano de este tipo de procesos. Insisto, es muy importante, en base a mi experiencia, ponerle los subtítulos a esta película, decirle a los alumnos por qué lo estamos haciendo y decirle a los alumnos qué es lo que están aprendiendo a la hora de estar generando estos proyectos, porque como después veremos al final, si no, puede llegar a estar un poco comprometido el tema de la conciencia misma de ellos de qué aprenden. Uno de los desafíos más grandes del aprendizaje basado en proyectos está relacionado con planificar el proyecto. Y es ahí donde a nosotros los docentes más nos cuesta, ¿no? A la hora de